Marcos capítulo 14, versículos 12 en adelante, hermanos. Vamos a leer de manera alternada la palabra de nuestro Señor. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y y donde entrare, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y él respondiendo le dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, damos clases a los chiquitos. Hermana, ¿trajo su material? ¿Sí? Son 2. Pues llévelos a clase, hermana, porfa. No, Verar se queda. Nada más Yetro y Enoch. Bien, hermanos, culto de Cena del Señor es este día y he estado preparando este tema, pensando en hablar en ello. La pregunta es: ¿qué es la Cena del Señor? Yo quiero que nos hagamos esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Realmente sabemos qué es la Cena del Señor? ¿Qué significa la Cena del Señor? ¿Por qué, verdad? Por lo menos en nuestra iglesia, mes con mes celebramos la Cena del Señor. Hay otras iglesias donde lo celebran cada 15 días, otros cada medio año, otros una vez al año celebran la Cena del Señor. Bueno, no hay un tiempo específico señalado en las Escrituras para que nosotros lo celebremos. El Señor solo dijo que cada vez que la celebráramos, que lo hacíamos en memoria de Él cada vez que nosotros la celebráramos. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Lo has preguntado? ¿Lo has estudiado alguna vez? Porque es importante, hermano, que nosotros podamos entender qué es la Cena del Señor, porque si no entendemos qué es la Cena del Señor, no le vamos a dar la importancia de vida y no va a tener en nosotros el efecto que el Señor Jesucristo deseó al instituir recordatorio, esta ceremonia que nosotros tenemos, que llamamos la Cena del Señor. Y por cierto, ya lo he dicho antes, pero lo recuerdo, no le llamamos Santa Cena porque el término Santa Cena es un término católico, ¿sí? Las Escrituras le llaman la mesa del Señor, el partimiento del pan o la Cena del Señor. Entonces le llamamos nosotros la Cena del Señor. ¿Pero qué es? ¿Sí? Entonces entender la Cena del Señor es clave. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos, es como si tuviéramos un tesoro que nunca abriéramos, que no comprendiéramos el valor de ese tesoro, entonces lo descuidamos, lo menospreciamos, no le damos la importancia de vida en su lugar en la iglesia y sobre todo en nuestra vida, porque no sabemos qué valor tiene y qué valor merece la Cena del Señor. Entonces necesitamos entender esta situación. Hay ciertas posturas o ciertas cosas que la gente cree acerca de la Cena del Señor. Algunas de ellas son ciertas, otras no son ciertas, ¿verdad? Y quiero hablar por lo menos de 3 de ellas que la gente cree que es la Cena del Señor, y algunos solo es un concepto incompleto de eso que creen. En primer lugar,
algunos creen que la cena del Señor se convierte solo en un asunto de obediencia. ¿Qué es la cena del Señor? Pues es una ordenanza. El Señor lo ordenó, y como nuestro Señor lo ordenó, entonces nosotros tenemos que obedecer y cumplirlo y hacerlo consecutivamente porque Él lo ordenó y ya. Y no tienen nada más, ¿sí? Es cuando le decimos, como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Saca la basura del cuarto de papá o de nuestra recámara. ¿Pero por qué? Porque yo soy tu padre y te lo estoy diciendo. Y ya, ¿verdad? Y es toda la explicación. Ellos están bajo nuestra autoridad y tienen que obedecer nuestra autoridad. Y a veces pensamos que celebrar la cena del Señor solo se trata de eso, obedecer y ya. ¿Y saben qué? Pues yo obedecí y ya, pero ¿qué hubo? ¿Qué de nuevo? ¿Qué de especial? ¿Qué más hay detrás de todo ello? ¿Sí? Esa es una situación. La segunda situación es que algunos creen que la cena del Señor solamente es el sustituto de la Pascua judía. ¿Sí? Porque si nosotros entendemos el pasaje que leímos, el Señor instituye lo que es la cena del Señor en la celebración de la Pascua, la última Pascua que Él estuvo con sus discípulos. El Señor en su ministerio estuvo en 3 Pascuas, 3 celebraciones de la Pascua. Recordemos que la Pascua era una celebración anual que determinaba el principio del año para los judíos y que recordaba, ¿verdad?, su salida de Egipto. Y algunos creen que cuando Cristo instituye la cena del Señor, solamente es un sustituto de lo que era la Pascua. Nos recuerda nada más que un día salimos de nuestro Egipto y el Señor es nuestro libertador. Y solamente eso creen de la cena del Señor. La cena del Señor no tiene otra cosa para ellos más que ser un sustituto de la Pascua. No somos judíos, somos cristianos, no celebramos la Pascua, pero celebramos la cena del Señor. Otros creen que la cena del Señor es un sacramento. ¿Qué significa la palabra sacramento? Bueno, para los padres de la iglesia implicaba una ordenanza, ¿sí? Una ordenanza de Dios, como lo vimos en primer lugar, algo que debía de cumplirse porque el Señor lo había determinado de esa manera. Para la Iglesia Católica, un sacramento es un acto que una persona realiza con méritos de salvación. Yo tomo la cena del Señor, por eso es la primera comunión, ¿verdad? Con esa pompa, con esa fiesta, porque estás dando un paso más en tu salvación. Si tú ya celebraste tu primera comunión, entonces tú ya tienes mucho terreno ganado en tu salvación. Si te mueres jovencito, pero ya la tomaste tu primera comunión, ya te vas al cielo. Pero no es un sacramento en ese sentido. Eso es totalmente erróneo, porque aunque la cena del Señor tiene un valor en nuestra salvación, no es algo meritorio para nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esa palabra meritorio? Que no nos ayuda para ser salvos, porque dijo el apóstol Pablo que la salvación es por gracia y no por obras, ¿sí? Entonces, la gente cree esto de la cena del Señor, estas cosas. Muchos cristianos creíamos esto de la cena del Señor. A lo mejor tú, ¿verdad?, antes de llegar a este punto, tú creías solo algo de esto de la cena del Señor. Pues la cena del Señor ciertamente es algo de esto, pero va mucho más allá de lo que acabo de decir. Entonces, si nosotros solo nos quedamos con algunos de esos conceptos que yo acabo de dar, perderemos de vista todo el valor que la cena del Señor conlleva. La cena del Señor es mucho más que una ordenanza. La cena del Señor es mucho más que solamente suplir un rito judío y darlo a los cristianos. Va mucho más allá. Entonces, regresamos a nuestra pregunta: ¿qué es la cena del Señor? Y a lo mejor este sermón, ¿verdad?, sea más como una clase que como un sermón, pero yo espero que Dios hable a tu vida. Entonces, la cena del Señor. En primer lugar, ¿qué es la cena del Señor? Pues sí, es la cena del Señor como ordenanza, es un medio de gracia. Ahora, recordemos que hemos estado hablando, los que consecutivamente estamos aquí, de la santificación. Y en nuestro tema de la santificación ya hemos ido viendo algunos de estos medios de gracia. Bueno, a lo mejor tú te preguntas, bueno, hermano, ¿pero qué es un medio de gracia? Un medio de gracia es algo que hacemos a través de lo cual el Señor nutre y alimenta nuestra alma. Un medio de gracia es algo que hacemos y por medio de eso el Señor nos habla, por medio de eso el Señor nos santifica, por medio de eso el Señor nos hace crecer, nos da fortaleza, ¿sí?
cuáles son esos medios de gracia? Bueno, ya has estado en la lectura de la palabra, la oración, ¿verdad? Ya vimos la comunión que podemos tener los unos con los otros, son medios de gracia. El bautismo es otro medio de gracia, es algo, una actividad que realizamos nosotros como creyentes, en la cual Dios nos da de su poder, Dios nos da de su fuerza a través del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Ese es un medio de gracia. Entonces, la Cena del Señor, como medio de gracia, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, trae a nosotros, ¿sí?, esta gracia para fortalecernos, para animarnos. Solamente pensemos, ¿verdad?, el pasaje que casi siempre tomamos para la Cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a ese pasaje un momento. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Yo no puedo ver al apóstol Pablo escribiendo este capítulo con una cara contenta, con una cara rebosante de alegría. Yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo este capítulo con el ceño fruncido, ¿verdad?, con mucha preocupación en su corazón, porque aquellos a los que les está escribiendo, él les tiene que llamar la atención, los tiene que reprender, porque su conducta en la Cena del Señor es indigna. Solo vean cómo escribe en el versículo 17, donde empieza este párrafo de la Cena del Señor, capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, su tono no es agradable, su tono es áspero, su tono es ríspido. Y él dice, la iglesia puede tener muchas cosas bonitas. La iglesia de Corinto podía tener muchas cosas en que reconocerle y alabarle, pero en este punto en especial, no. ¿Por qué? En una frase lo resume: no se reúnen para lo mejor, no se reúnen para lo bueno. Bueno, Pablo, pues nos estamos reuniendo, oramos, alguien nos enseña la palabra y terminamos con la Cena del Señor. Precisamente por eso, ¿sí?, ¿cómo ustedes terminan la Cena del Señor? Seguimos leyendo ese pasaje, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, número 1, divisiones. O sea, aquellos hermanos cuando se reunían a tomar la Cena del Señor, marcaban su grupo cada uno, ¿sí? Llegaban unos y vamos a ver, se adelantaban, versículo 19, porque es preciso, bueno, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la Cena del Señor. ¿Vieron cómo le llama? La Cena del Señor, ¿sí? Porque al comer, ¿qué hacían? Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ah, no, yo traje aquí mis bisteces y yo no espero que llegue el hermano Pedro, porque ese hermano Pedro trae puros frijoles y tortillas. No, yo me como mis bisteces. Por ahí otro decía, no, yo traje buen vino, entonces yo no voy a esperar que llegue Juanito allá con su agua natural. Yo voy a tomar mi buen vino con mi cena. Y cada familia, muchos de ellos hacían esto. Sí, se seccionaban, habían esos grupos. ¿En dónde? En la celebración de la Cena del Señor. ¿Sí? Es como si nosotros dijeras, no, pues compró del Jumex o compró del Valle. Mejor yo saco mi jugo destilado personalmente y me sirvo mi copa y yo no le doy a los demás. Hermano, su copa para la Cena del Señor. No, yo no quiero, yo ya la tomé, gracias. Parece ridículo, ¿verdad? Pero eso hacían los hermanos de Corinto. Sigue diciendo, sí, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro ¿qué? O sea, piensen en la iglesia de esa manera. Vénganse, hijos, vamos, hoy es culto de Cena del Señor, hay que ir con los hermanos, va a predicar Pedro y hay que escuchar al apóstol Pedro. Y llegan allá a la iglesia. ¿Y cómo terminan? Salen borrachos. Ahí ve el hijo teniendo que cargar al papá porque no puede caminar de borracho.
Esas eran cosas que estaban pasando en la cena del Señor. La iglesia no estaba entendiendo por qué se tenía que celebrar, cuál era el significado verdadero de la cena del Señor, y estaban menospreciando la mesa de Cristo Jesús y estaban haciendo de ella un desastre en lugar de vivir en aquello que el Señor verdaderamente había ordenado. Entonces esa era la iglesia de Corinto, y muchos tal vez no salimos borrachos, pero salimos igual que la iglesia de Corinto, sin ser edificados, sin ser bendecidos a través de la cena del Señor, porque ya comí el pan, ya bebí el vino. A ver, niños, lo que sobró, cómanselo. No estoy diciendo que no lo hagamos, ¿verdad? Se lo damos a los niños. El punto es que nosotros, como cristianos, como adultos, como personas salvas, no hemos aprovechado nada de lo que es la cena del Señor. Entonces, la cena del Señor es muy importante como un medio de gracia en el que Dios derrama de su poder. Entonces, no seamos como la iglesia de Corinto. Alguien dijo, sí, y voy a ir recorriendo este salmo porque nos habla mucho de lo que es la cena del Señor, el Salmo 23, versículos 1 y 2. Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La cena del Señor son esos delicados pastos donde el Señor lleva a sus ovejas, los hace descansar, los hace reposar, los alimenta y los sustenta para seguir la vida en el desierto. La cena del Señor, entonces, como medio de gracia, tiene este propósito de darnos fuerza, de darnos ánimo, hermanos. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en el entendimiento de la cena del Señor que debemos tener bíblicamente. Pero cuando nosotros verdaderamente aprovechamos la cena del Señor como un medio de gracia, eso nos hace crecer espiritualmente, eso nos bendice. Entonces, por eso es importante dar una buena respuesta a esa pregunta: ¿qué es la cena del Señor? Entonces, ya dijimos que es un medio de gracia. Esa es una respuesta general de la cena del Señor. Vamos a respuestas más concretas en cuanto a la cena del Señor. En primer lugar, la cena del Señor, bueno, vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 24, versículo 24 en adelante. Éxodo 12, 24 en adelante. Sí, dijimos que algunos creen que la cena del Señor solo es una sustitución de la Pascua. Bueno, aquí lo vemos con la Pascua. Sí, y ahorita les doy el principio. Versículo 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Es lo que el Señor está diciendo en cuanto a la celebración de la Pascua. Cuando entréis en la tierra que Jehová os da, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito que ustedes hacen? Sí. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué propósito tenía la Pascua? Bueno, dice el Señor: cuando sus hijos le pregunten, porque eso lo van a seguir celebrando por siempre, y cuando ellos les pregunten: ¿por qué tomas la cena del Señor? ¿Por qué tomas ese pan y ese vino? Yo he oído a niños, de hecho cuando Enoch estaba pequeño, que íbamos a una iglesia y tomamos la cena del Señor, Enoch: papi, dame, ¿no? Creen que es galleta y jugo nada más. ¿Por qué hacen esto? Ahí está la oportunidad de Dios, que Dios te da para enseñarle a tu hijo, para predicarle el evangelio. Para decirle: somos cautivos del pecado, Cristo Jesús vino, murió, entregó su sangre, nos unió a Él en un pacto, y por eso tomamos esto, celebramos la cena del Señor. Entonces, ¿qué es entonces la cena del Señor? De acuerdo a ese pasaje que hemos leído, es una forma visible de la palabra de Dios.
La cena del Señor es una imagen visible de la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios le dijo, van a tomar un cordero, ¿sí? Lo van a tener con ustedes 15 días, lo van a alimentar en el día señalado, en el día 14, lo van a matar, lo van a comer todo asado, ¿sí? Junto con otra familia, si ustedes no son suficientes para comerlo, lo van a acompañar con hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Y qué es esto? Es una representación de una verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? La verdad espiritual es que Dios nos libertó de la esclavitud de nuestros enemigos. Nos sacó con mano poderosa, mano extendida. ¿Qué es la cena del Señor? No solamente sustituye a la Pascua. La cena del Señor es una verdad, ¿sí?, que nosotros podemos ver en objetos, pero que revela una verdad espiritual. ¿Cuál es esa verdad espiritual? Y eso es algo asombroso. La Pascua miraba hacia adelante lo que Cristo Jesús iba a hacer. La cena del Señor mira en retrospectiva de lo que Cristo Jesús ya ha hecho. En ese sentido, las dos cosas nos hablan de un mismo suceso, de una misma verdad espiritual, que es que Cristo murió para dar libertad de la esclavitud del pecado. Y Cristo Jesús murió no como una víctima de las circunstancias, ni siquiera como una víctima de Dios en este sentido. Cristo Jesús murió como manifestación del gran amor y del gran poder de Dios para derrotar el pecado. Es lo que dice Hebreos cuando dice que por medio de la muerte Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. No fue una víctima, fue un rescate poderoso a través de su muerte. Entonces, la cena del Señor es esta representación visible de una verdad espiritual. Una verdad, sí. El Señor dijo aquí en el pasaje que nosotros leímos en Marcos, regresa a Marcos capítulo 14, versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Ahora, aquí hay algo importante. Los católicos creen que cuando Jesús dijo esto, ese pan y ese vino literalmente se convirtieron en su cuerpo y en su sangre. Y a esto se llama la doctrina de la transubstanciación. Y lo que un católico hace cada 8 días que va a misa es repetir el sacrificio que Cristo Jesús hizo de sí mismo. Porque ellos creen que literalmente ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús muchas veces utilizó un lenguaje figurado para hablar con sus discípulos, para enseñarle. En Juan tenemos que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera. Usó ese lenguaje para hablar de lo que Él representaba, ¿sí? La vid verdadera, ¿qué quiere decir? Aquella planta de la cual toman la vida, las ramas, los pámpanos. Si tú no estás unido a Cristo, tú no tienes vida, verdaderamente. Entonces, lo que Cristo está haciendo aquí, diciendo, esto es mi cuerpo, está señalando a una realidad espiritual, ¿sí? Y así como nosotros, al tomar el pan, lo trituramos, lo despedazamos en nuestra boca, Cristo Jesús en su humanidad fue despedazado por causa de nuestros pecados. Entonces, el propósito de la cena del Señor es hacer visible esta verdad espiritual. ¿Cuál verdad espiritual? Que se requirió de un sacrificio para nuestra libertad. Y el Señor comúnmente utiliza estas cosas visibles para hablarnos de verdades espirituales. ¿Has salido algún día lluvioso y has visto el arco iris? ¿Sí? ¿Por qué aparece el arco iris en el cielo? Porque es un pacto, ¿sí?, de Dios, que Dios estableció con Abraham después del diluvio, que dijo que nunca más, con Noé, después del diluvio, que dijo que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y para que él y el hombre lo recordaran, dice, he puesto mi arco en las nubes. Y cada vez que el arco iris sale, nos recuerda esa promesa de Dios, ese pacto de Dios de nunca destruir
la tierra con agua. Dios utilizó una columna de fuego y una columna de nube con el pueblo de Israel, que representaban su presencia y su dirección con ellos. ¿Sí? Eso representaba, esa columna de fuego y de nube, la presencia de Dios con ellos, algo visible que hablaba de una realidad espiritual, y esa presencia del Señor fue con ellos todo su peregrinaje en el desierto. Entonces, esto es la Cena del Señor, es una representación visible, tangible de esa verdad espiritual, ¿sí? Un sacrificio único y suficiente. Y quiero recalcar esto. Vamos a leer algunos pasajes que están en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Hebreos 7, 27. ¿Sí? Para que no caigamos en esa situación de pensar que lo que la Iglesia Católica hace es verdadero, tiene cierto valor. Cristo Jesús se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Hebreos 7, 27 dice así: y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, versículo 12, Hebreos 9, 12. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. ¿Cuántas veces entró Cristo Jesús en el santuario celestial para nuestra redención? Una vez y para siempre, ¿sí? En el versículo 26 también dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Para quitar de en medio el pecado. Capítulo 10, versículo 10, 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Versículo 12, ahí mismo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, la Cena del Señor no es estar sacrificando a Cristo continuamente. La Cena del Señor es un recordatorio que eso lo hizo una vez, y esa vez bastó para siempre y para todos aquellos que han de ser salvos. Ese solo sacrificio cubre todos tus pecados si tú te arrepientes y crees en Cristo Jesús. Esa es la verdad espiritual. Él dijo: esta es mi sangre. La sangre, recordemos que para un judío tenía un valor especial y valía la vida de la persona. Cuando alguien decía derramaré mi sangre, estaba diciendo daré mi vida. Entonces Cristo Jesús nos dice que con su vida Él ganó la salvación para nosotros. La Cena del Señor entonces es este recordatorio visible de este sacrificio único de Cristo Jesús. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice Mateo 26, 28, para remisión de pecados. Y en esta verdad, sí, nos habla de el gran logro de la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. El libro de los Salmos dice que una persona no podrá justificarse por sí misma, nunca podrá pagar el precio de su justificación. Cristo con su sangre, entonces, logró el perdón de los pecados. Ahora, piensa un poco en el pasaje que leímos y en lo que está viviendo Cristo Jesús. Ahí en Marcos nosotros leímos que Cristo Jesús estaba celebrando la Pascua judía. La Pascua judía. Él como judío celebraba la Pascua. Él dijo que era necesario obedecer o cumplir con toda justicia. Y Él lo hacía. Sí, Él lo hacía. Y al momento de llegar al final de esa cena de la Pascua,
estando con sus apóstoles, al llegar al final de esa cena de la Pascua, Él está instituyendo la cena del Señor. ¿Qué otra cosa está pasando ahí? Además de darles ese recordatorio, además de señalar a su suficiencia como el sacrificio de Dios, además de decir que con su muerte se logra el perdón de los pecados, Él está diciendo, al llegar a ese día de Pascua, ¿sí?, e instituir la cena del Señor, está dando fin al antiguo pacto. Está diciendo todo esto de lo que habla la Pascua. ¿Recuerdan de qué hablaba la Pascua? No solo del cordero sacrificado por los judíos, por los israelitas en Egipto. Señalaba al sacrificio de sacrificios. Señalaba al Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios. El clímax de la historia de la redención estaba llegando en la vida de Cristo Jesús. Y lo que Él les estaba diciendo, acabamos de matar un cordero y de comerlo con hierbas amargas. Esto que hemos hecho habla de mí, habla de lo que yo estoy haciendo, habla de lo que va a suceder hoy en la noche, mi arresto, mañana mi crucifixión y mi resurrección. Habla de ustedes, de mi relación con ustedes. ¿Por qué? Porque es la sangre de ¿qué? Del nuevo pacto. Ahora yo me imagino a esos apóstoles ahí, al escuchar esta frase, es la sangre del nuevo pacto, remontarse en su mente hacia los escritos de los profetas, de manera especial Jeremías y Ezequiel, que hablaron del nuevo pacto, el pacto que Dios establecería, donde Él pondría sus leyes en su mente, en su corazón, donde Él perdonaría sus iniquidades y nunca más se acordaría de sus pecados, y donde Él les daría una conciencia limpia de pecado. La Pascua no lo hacía, y los sacrificios que se hacían en el templo no lo hacían, pero cuando Cristo dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí?, aquí se está cumpliendo delante de ustedes, como había dicho en Lucas capítulo 4, hablando de Isaías. Aquí se está cumpliendo todo esto que Israel ha celebrado durante siglos en mí. Porque esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. Entonces el Señor les dice, véanme a mí, porque yo soy de lo que la Pascua habla. Es esa gran verdad espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos la cena del Señor de esta manera, hermanos, ya no solamente es el acto de comer un pan, es el poder recordar a Cristo Jesús dándose a sí mismo, cumpliendo la palabra de Dios y anunciando las verdades de Dios a través de vino y pan. Es una predicación del Evangelio, hermanos. Es una predicación del plan eterno de Dios, el vino y el pan. ¿Por qué? Porque nos hablan de Cristo, nos hablan de su muerte, nos hablan de nuestra libertad. Entonces, cada vez que tomemos la cena del Señor, pensemos en esa verdad espiritual. Vamos más allá de lo que estamos viendo, agarrando, tomando. Vamos y pensemos en todo lo que Cristo hizo, en lo que Dios planeó y cómo fue llevando todas las cosas hasta llegar a Cristo Jesús en la cruz para nuestra salvación. La verdad espiritual, de manera personal, que nos recuerda la cena del Señor, es que un día tú y yo estábamos en ruina. Éramos viles pecadores que merecíamos el infierno, y Dios tuvo misericordia y nos dio a su Hijo para nuestra salvación. Cada uno de nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Nuestra vida puede no irse al infierno porque Cristo murió por nosotros. Eso es la cena del Señor. En segundo lugar, la cena del Señor también es una reafirmación del pacto de gracia con el que estamos unidos a Dios. ¿Qué dijo Él? ¿Sí? Esa es la sangre del nuevo pacto. Hay un pacto. Dios se ha relacionado con la humanidad desde tiempos antiguos a través de pactos. Hoy tú y yo, si somos salvos, vivimos bajo un
pacto. Y un pacto es un acuerdo entre dos partes. Pero nosotros en este nuevo pacto somos bendecidos porque el escritor Hebreos enseña que el nuevo pacto, más que funcionar como un pacto, funciona como un testamento. Alguien que ha hecho promesas, que va a cumplir esas promesas después de que muera. ¿Y sabes qué? Ya murió. Pero la cena del Señor nos recuerda este pacto. Dios estableció un pacto con Adán, le dio ordenanzas y le dijo que si no podía permanecer, iba a morir, iba a ser expulsado de donde vivía. Y Adán no permaneció en el pacto. Dios hizo un pacto después con Noé, y Noé y su descendencia tampoco permanecieron en ese pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, y Abraham y su descendencia tampoco permanecieron en ese pacto de Dios. Dios hizo un pacto con Moisés y con el pueblo, y el pueblo no permaneció en ese pacto. Entonces Dios sacó a la luz, después de muchos siglos, el nuevo pacto. La nueva manera de cómo Dios trataría con los hombres. Así que en la cena del Señor, ese es el recordatorio de ese pacto, un pacto nuevo, y es reafirmar ese pacto. ¿Alguno de ustedes ha celebrado bodas de papel, bodas de plata? ¿Nadie? ¿15, 25 años de casados? Bueno, ya pasamos, pero no celebramos. Cuando alguien va a celebrar así, ¿verdad? Vamos a reafirmar nuestros votos, ¿no? Nos vestimos con nuestro mejor traje que tenemos, la hermana se viste con tal vez un vestido blanco, algo que le recuerda aquel día de su boda. Y van a entrar nuevamente o recordar las promesas que se hicieron, el pacto que hicieron el uno al otro y el pacto que hicieron con Dios el día que se casaron, ¿sí? No se están casando porque hayan estado separados, no están haciendo una nueva boda porque la otra ya no funcionó, no, están recordando lo que se prometieron y cuál es el compromiso el uno con el otro para seguir viviendo en ese compromiso los años que les restan. Esa es la reafirmación de un pacto. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos reafirmando el pacto con Cristo Jesús, estamos reafirmando el pacto con Dios. No es que hayamos perdido nuestra salvación, ¿sí? No es que el Señor nos haya desterrado como sus hijos porque pecamos en algún momento, no. Estamos recordando el pacto que Él estableció en la cruz y estamos diciendo que así como hemos vivido en ese pacto, después de conocerle y ser salvos por la fe, hemos de continuar viviendo en ese pacto. Somos personas a las que se nos olvidan las cosas muy fácilmente, hermanos. Somos personas que dejamos de vivir muchas veces en los acuerdos de ese pacto, y entonces es importante que nosotros lo reafirmemos constantemente. Por eso el Señor no dijo que era algo que se iba a hacer una vez y ya. No es como el bautismo. El bautismo, te bautizas una vez en el nombre de Cristo Jesús después de haber sido salvo, y ya no tienes por qué volver a bautizarte en tu vida a los 50, 60, 70 años, no. Pero la cena del Señor es un recordatorio que debemos estar haciendo constantemente para ir reafirmando el pacto que el Señor ha establecido con nosotros, no porque Él se le haya olvidado, sino porque a nosotros muchas veces se nos olvida este pacto. Se nos olvida cuando pecamos, se nos olvida cuando desobedecemos, se nos olvida cuando somos rebeldes a Dios, cuando no queremos servir, cuando no amamos al prójimo. Se nos olvida que vivimos bajo un pacto de Dios, ¿sí? Entonces la cena del Señor en ese sentido es un recordatorio del pacto de gracia y de fe que el Señor ha establecido con nosotros. Es una reafirmación del amor eterno de Dios por su pueblo. Es sentarse a la mesa y recordar ese amor eterno que Dios tiene contigo, un pacto en el que Él te ha dado, como dice Hebreos 8:6, preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, también dice:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? El Señor en este pacto tiene para nosotros grandes promesas. ¿Sí? A veces vivimos, yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ya me quiero cortar el cabello porque ya parezco mendigo. ¿Sí? Todo mi cabello bien largo ya después del día de los tiempos encerrados. A veces vivimos así, como mendigos, como pordioseros en este mundo, sin tomar en cuenta las promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Caemos en el afán, en la ansiedad. Vivimos como si nadie cuidara nuestra vida en esta tierra. Pensamos que vivimos a expensas como las demás gente que no tienen un Dios, ¿verdad? O que su Dios no les puede ayudar. Vivimos con miedos, aterrados en esta tierra, cuando el Señor ha dicho que Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón, que tenemos en Él todas las cosas que necesitamos si las pedimos. Regresamos al Salmo 23. Salmo 23. Le dije que esa situación, el recordatorio de la Cena del Señor, tiene mucho que ver con el Salmo 23. ¿Sí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una de esas preciosas y grandísimas promesas. Ese es el pacto que tú debes recordar cuando tomas la Cena del Señor. No vives en esta tierra desamparado, no eres un huérfano tirado en el mundo. Dios es tu Padre, te ha tomado. Y Él ha prometido estar contigo, que cuando tú te dejes pastorear por Él, entonces todo lo que Él es será suficiente para ti y en Él tendrás todo lo que necesitas para la vida. Eso es lo que te está prometiendo. Y es más, Él se está prometiendo a sí mismo contigo. Ve lo que dice más adelante en el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué dice? Aderezas mesa, preparas mesa delante de mí. Déjenme buscar este salmo en una versión un poco más actual para leérselos, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. ¿Por qué el Salmo 23 da esta figura, da esta imagen? Bueno, en la antigüedad, cuando una persona, cuando eras importante para una persona, esta persona generalmente te invitaba a comer, te preparaba un banquete y te decía: ven a comer a mi mesa. Ahora, no solamente te estaba diciendo vas a comer hoy o puedes comer hoy. Y no solamente te estaba dando comida. Lo que te estaba diciendo con esa comida era: ¿sabes qué? Si necesitas algo, puedes contar conmigo. Si necesitas protección, aquí estoy yo para protegerte. Entonces, esa persona preparaba ese alimento, ese banquete, para decirle a aquel que invitaba: yo soy tu protector, yo soy tu proveedor. Y el Señor es lo que está diciendo aquí: aderezas, preparas, ¿sí?, un banquete ¿de qué? De grandes promesas. Lo que dice al final, ¿verdad? El versículo: mi copa se desborda de bendiciones. No solamente está llena, es algo que está constantemente siendo llenado y llenado y llenado y nunca estará vacío. Eso es lo que la Cena del Señor nos dice. En el Señor tenemos grandes bendiciones, tenemos grandes promesas, porque estamos unidos a Él por un pacto de gracia. Por un pacto en el que Él nos asegura todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Y eso nos recuerda la Cena del Señor. Por eso es importante que la iglesia participe y lo haga. ¿Sabes qué? Tengo una necesidad apremiante en mi vida, no sé de dónde voy a sacar para pagar, y ya me habló el banco que si no pago me va a embargar. ¿Sabes qué? Tienes un Dios al que puedes acudir, que no es un banco y no funciona como un banco,
pero tiene mucho más riquezas que un banco. Tienes a un Dios al que le puedes decir los problemas que tienes con tus hijos y ese Dios actuará. Tienes un Dios al que le puedes decir que hay gente buscando destruirte y Dios no se quedará con las manos cruzadas. Tienes un Dios al cual le puedes decir que no entiendes lo que pasa en tu vida y tu corazón se hace como de cera, derritiéndose porque no soportas esta situación de vida, y Él te va a decir que Él es la roca que te puede sostener. Esas y muchas más son las promesas de Dios en este pacto de gracia. Y la cena del Señor nos recuerda este pacto de gracia. Pero la cena del Señor no solamente es esta verdad visible, no solamente es la reafirmación de un pacto de gracia. La cena del Señor va más allá de eso. La cena del Señor, regresamos a nuestro pasaje en Marcos. Versículo 25 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Como el Señor lo dijo, la cena del Señor también es un recordatorio constante, ¿sí? No solamente es la palabra de Dios mostrada de una manera gráfica, no solamente la reafirmación de un pacto, sino que es un adelanto a lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nos anticipamos a eso que el Señor tiene para nosotros, las cosas que han de venir, las cosas que van a suceder cuando Él venga y las cosas que han sucedido. Entonces es un recordatorio. Yo recuerdo cuando era adolescente y salí del grupo de adolescentes para irme al grupo de los jóvenes. En la iglesia en la que asistía había como una ceremonia, y en ese día especial al grupo de adolescentes nos tocó realizar el culto general de la iglesia un domingo por la mañana. Y bueno, no nos tocó predicar a nosotros, dirigimos el culto, tocamos las alabanzas, fuimos encargados de recoger las ofrendas, de recibir a los hermanos que venían. El pastor de jóvenes dio el mensaje. Y recuerdo que casi terminando ese culto, nosotros habíamos mandado a hacer una mesa, y como regalo del grupo de adolescentes que se graduaba, por así decirlo, en ese año, y sí, trajimos a la iglesia una mesa de madera que tenía las palabras "en memoria de mí" grabadas, en memoria de mí. Y dijimos, damos este regalo a la iglesia para celebración de la cena del Señor, en memoria de mí. No era que nos recordaran a nosotros los que estamos dando ese regalo, era que recordáramos al Señor, que tuviéramos verdaderamente el sentir de por qué tomamos esto, porque lo hacemos en memoria del Señor, lo hacemos recordando, y es un recordatorio doble en ese sentido. Es un recordatorio en primer lugar del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo. Nos recuerda nuestra condición sin Él, nos recuerda lo que padeció Él para reconciliarnos consigo mismo, como dice 2 de Corintios, ¿sí? 2 de Corintios, pueden buscar versículos 19 al 21. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Te pegan? Voy a usar esta palabra. ¿Te pegan las injusticias? ¿Hierves en tu sangre cuando ves una injusticia? Pues aquí hay una injusticia. Al que no hizo pecado, lo trataron como pecador. Al que era inocente, lo trataron como culpable. Por ti, por mí. Eso nos recuerda la cena del Señor.
Sí, cómo Dios nos reconcilió, nos recuerda los sufrimientos antes en la cruz, nos recuerda su humillación, despojándose de su gloria en los cielos, renunciando a sus derechos y convirtiéndose en nuestro siervo. Nos recuerda que sufrió nuestro castigo, porque en él se realizó el castigo de nuestra paz, como dice Isaías capítulo 53. Nos recuerda que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos recuerda que Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Nos recuerda que Él fue desamparado por nosotros, Él fue oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, y que todas estas cosas le pasaron a Él por nosotros. Eso nos recuerda la cena del Señor, pero nos recuerda las cosas que están por venir. Es recordar dónde estaremos. ¿Dónde estaremos? Cuando mueras, ¿dónde estarás? Cuando Él venga, ¿a dónde irás? Juan 14, 1 al 3. El Señor Jesucristo quiere quitar todo temor de nuestro corazón y nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Y por qué se fue? Si nos amaba, ¿por qué se fue? Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos recuerda que un día estaremos en la gloria con Él. Nos recuerda que un día va a regresar por nosotros. Nos recuerda que Él no está desatendido de nosotros. Está pacientemente esperando el momento en que todos sean salvos para venir por su pueblo. Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Recuerdas esas grandes promesas? El bien y la misericordia, el amor inquebrantable del Señor, toda bondad que necesita nuestra vida van a ir tras nosotros continuamente, todos los días de tu vida. ¿Y cómo termina el Salmo 23? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No dice muchos. Dice largos días, porque ese lenguaje da a entender la eternidad. Un tiempo que no tiene fin, que jamás acabará. Allá estaremos, porque Él lo prometió. Y cuando tomamos la cena del Señor, nos anticipamos a esa segunda venida, nos anticipamos a su regreso. Vemos que Él lo ha prometido y que lo va a cumplir. Y eso, como prediqué la semana pasada, debe llevarnos a vivir una vida santa en espera de Él, una vida piadosa. Y esto entonces es lo que es la cena del Señor, un medio de gracia que debe alimentarnos y sustentarnos, entendiéndolo bien, ¿sí? ¿Cómo lo entendemos bien? Es un mensaje de Dios a través de estas cosas materiales. Ese mensaje que señala Cristo es un recordatorio del pacto que nos une a Dios, en el cual somos bendecidos, y es un recordatorio, un anticipo de que Él viene por nosotros. No nos ha abandonado y no nos ha dejado solos. El Señor viene y su venida es inminente. Por eso dijo ahí en Marcos: no tomaré más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando Dios establezca su reino, cuando Él aparezca en gloria en medio de las nubes y todo esto termine y el cielo y la tierra sean reducidos a nada por el fuego consumidor de Dios, y ejecute sus juicios sobre los impíos, el que no creyó a muerte y a condenación eterna, y todos los que creyeron a vida eterna. ¿Y cómo empezará la fiesta de la eternidad, hermano? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿Cómo empezará la fiesta de la eternidad? En las bodas del Cordero, donde Él dispondrá la mesa eterna para la fiesta eterna. Donde Él, y no un hombre como yo, donde Él nos dará a comer el vino
y el pan. Sí. El recordatorio, la reafirmación del pacto, sí, de todas esas promesas y el cumplimiento de su regreso por su pueblo. Él lo hará. Sí. Y yo hoy me gozo al tomar la cena del Señor. Y yo espero que tú también, y que esto produzca en ti hambre de este día, hambre de este momento, que puedas vivir cada día en la expectativa de lo que va a suceder, de lo que Cristo Jesús hará, el momento en que tú estés recordando y reafirmando ese pacto que Él tiene contigo, que tú puedas venir y decir: Señor, me ha ido mal en esa semana, Señor, he sufrido, Señor, he estado en agonía, pero tú tienes grandes promesas para mí. Porque la mesa nos lo recuerda. Porque la mesa nos dice que si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él lo dio. Y de esto nos habla la cena del Señor. Y yo espero que nuestro entendimiento se renueve por la palabra. Y con gozo, con fervor, tomemos la cena del Señor. No la tomes con apatía. No la tomes con tristeza. Porque si recordamos una muerte, es una muerte victoriosa. La muerte de nuestra libertad, de Cristo Jesús. Entonces, esta es la cena del Señor. Tus pecados, mis pecados, si hemos creído, fueron redimidos, tuvieron perdón en lo que la cena del Señor simboliza. Si tú no tienes el perdón de tus pecados, ven a Cristo, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y serás salvo. Te esperará una eternidad con Él, no una eternidad de sufrimiento. ¿Y sufrimiento por qué? Porque estarás lejos de Dios, separado de Él para siempre. Ese es el mayor sufrimiento en la eternidad, la separación de Dios. Así que pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie y pensemos en lo que Dios quiere decir a nuestras vidas a través de su mesa. Pensemos en lo que Dios está haciendo